Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, siguiendo con la sección de cómo criar periquitos paso a paso, vamos a hablar de cuándo nacen los periquitos. Sin más, empezamos. La cría de periquitos es una de las etapas más bonitas y de las que todos los criadores y amantes de los animales, y por supuesto de los periquitos, más disfrutamos, puesto que podemos apreciar el amor que llegan a sentir un pájaro por el otro y cómo se empeñan en sacar adelante a sus crías y formar una familia feliz. A modo de resumen, la cría de periquitos se podría englobar en 3 fases que iremos desglosando detenidamente en futuros vídeos si queréis. La primera fase o el primer paso sería el apareamiento, el cual se produce cuando la pareja está emparejada y muy unida entre sí, y tras cortejar el macho a la hembra para demostrarle que es el candidato perfecto para ser el padre de sus crías. En segundo lugar, tras el apareamiento, se produciría la puesta de huevos. Por norma general, la hembra tarda entre 8 y 10 días en comenzar la puesta de huevos tras el apareamiento. A diferencia de, por ejemplo, los canarios, que suelen poner un huevo cada día, los periquitos suelen poner un huevo un día sí y un día no. Es decir, ponen un huevo un día, descansan el siguiente y vuelven a poner un huevo el día siguiente. Y así sucesivamente hasta que termina la puesta de huevos, que por lo general es que sea de entre 4 y 8 huevos por puesta. Como he dicho antes, si queréis que analice también la etapa de apareamiento o de la puesta de huevos de los periquitos, dejármelo en los comentarios y os haré un vídeo sobre diferentes trucos y consejos que os puedan servir durante estas etapas. Y en tercer lugar, y yendo ya al tema que nos incumbe, vendría el nacimiento de las crías, que suelen tardar aproximadamente entre 18 y 21 días en nacer, dependiendo del clima u otras posibles alteraciones. Es decir, una vez que el hembra ha comenzado la incubación y a transmitirle el calor necesario a los huevos para que el embrión se vaya desarrollando en su interior, el pichón tardará en torno a 18 o 21 días en nacer, siempre y cuando el huevo esté fecundado, que normalmente se podrá ver a mitad de la incubación, aproximadamente a los 10 u 11 días, con una linterna o un ovoscopio, y siempre y cuando no haya ningún tipo de problema durante la incubación, como falta de humedad, abortos embrionarios, problemas de parásitos o enfermedades, etc., que impidan que el pollito no se pueda desarrollar correctamente en el interior del huevo y muera. Como os he comentado antes, también tenéis que tener en cuenta que la hembra de periquito va a poner un huevo un día sí y un día no, por lo que habrá diferencias de días entre un huevo y otro, lo que causará que unos periquitos nazcan antes que otros. Por lo que mi consejo es que durante el proceso de incubación no molestéis en exceso a los periquitos para evitar que abandonen los huevos. Y además, una vez que las crías de periquitos empiezan a nacer, os recomiendo que no les retiréis los huevos que aún quedan por eclosionar hasta pasados 15, 20 o incluso 30 días. De esta manera os aseguraréis de que en el caso de que haya quedado algún huevo en el nido, este no sea fértil. También tenéis que tener en cuenta que hay algunas hembras de periquitos que comienzan a incubar una vez ponen los primeros huevos y otras que comienzan la incubación cuando han puesto la mayor parte de los huevos. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues que en el primer caso, cuando la hembra comienza a incubar los huevos durante los primeros días, las crías de periquito irán naciendo con mayor diferencia unas de otras, mientras que en el caso de que la hembra comience a incubar los huevos prácticamente a la vez, como la incubación ha comenzado el mismo día, es muy común que la mayor parte de los periquitos nazcan el mismo día. Por lo tanto, y para finalizar el vídeo, una vez que la hembra pone el huevo y comienza a incubarlo, el periquito va a tardar en nacer entre 18 y 21 días tras el comienzo de la incubación. Y los periquitos nacerán en días alternos, puesto que la incubación ha comenzado en días diferentes, al poner la hembra los huevos en días alternos, es decir, un día sí y un día no. Espero que el vídeo te haya gustado y te sirva, compártelo con tus amigos por las redes sociales y por WhatsApp para que también les pueda servir. Suscríbete ahora al canal gratis pulsando este botón rojo para que puedas participar en sorteos y recibas nuevos vídeos del canal. Por aquí te dejo más vídeos de trucos y consejos sobre la cría de periquitos y sus cuidados. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.